Estoy muy contento de presentar este primer panel a mi amigo Fernando Rodríguez. Él fue presidente de Foundation for Philanthropy, capítulo Ciudad de México. A la par de estas actividades ha desarrollado actividades como coordinador de eventos masivos, asesor, consultor de comunicación, procuración de fondos y desarrollo institucional. Él es cofundador de Fase 2, una consultoría en procuración de fondos, y consultor senior de Integrarse, una consultoría en responsabilidad social. Fernando va a moderar el panel en donde vamos a poder aprender todo aquello que no debemos hacer al presentarnos en alguna entrevista con algún potencial donante. La intención es que podamos aprender elementos que nos sirvan para tener reuniones exitosas. En este sentido, creo que esto puede redondear muy bien lo que habíamos visto el día de ayer. Y bueno, pues ya no le quito más tiempo a Fernando. Fer, pues un gusto estar acá contigo. Pues adelante y que sea provechoso este primer panel. No, pues muchísimas gracias, Dani. Bienvenidos todas y todos. El segundo día de actividades, el día de ayer fue muy interesante. Salieron muy buenos tips. Muchas organizaciones ya empezaron a mandar mensajes, cómo van a estar aplicando todo lo que han estado aprendiendo de cada uno de los panelistas. Queremos agradecer, antes de iniciar el panel del día de hoy, a Bancoppel, que es el patrocinador platino, y gracias a quien es posible este panel, lo que no deben hacer las organizaciones de sociedad civil. Y para arrancar, quiero presentar a quienes van a estar acompañándonos en el panel del día de hoy. Mari Carmen Garza, directora del área de sustentabilidad de Krispy Kreme; a Fernando Nava, director de responsabilidad social de Fundación Solidaria Softec; a Karina Santillán Ponce, gerente de impacto social de Fibra 1; a Paula Pastor, directora de Junior Achievement México. Bienvenidas, bienvenido, Fer. Y pues sin más, creo que arrancaríamos con la primera pregunta hacia cada uno de ustedes. Puede ser que empecemos como los va en orden en la pantalla, sea Paula, Karina, Fer y Mari Carmen, para tener sus intervenciones. ¿En qué deberían poner puntual atención las organizaciones al presentarse y buscar un donativo o una alianza con un donante, si es que se presentan con ustedes expresamente? Paula. Hola, buenos días a todos. Sí, gracias. Bueno, primero que nada agradecerles obviamente la invitación y un gusto estar acá con ustedes. Creo que mi principal recomendación sería justo entender un poco qué es la necesidad que hay del otro lado, ¿no? Muchas veces las organizaciones sociales cometemos el error de querer como salir a vender nuestros productos y necesidades principales en pos de la recaudación de fondos. Y en realidad lo primero que hay que entender es qué es lo que necesita el otro para construir un proyecto conjunto, ¿no? Te diría así, súper resumida, esa sería mi primera recomendación, más que decir yo soy esto y necesito tal cosa, como también empezar preguntando por qué nos sentamos a esta mesa, qué inició la conversación y qué es lo que nos puede llevar a un proyecto en conjunto, ¿no? Y haberlo investigado previamente también, ¿no? Creo que eso es importante. Súper. Karina. Muchas gracias, Fernando. Pues primero, agradecer la invitación a Fundación Quiera. Hoy es el día más feliz del año, de acuerdo a los científicos. Entonces, en lo personal, yo estoy muy contenta y muy feliz de poder conectar con más de 230 personas que son campeones, que están transformando este país desde la trinchera de la sociedad civil organizada. Y es un placer poder platicar con ustedes el día de hoy. Sobre todo dado que yo vengo de esa parte de la sociedad civil organizada, más de 15 años buscando proyectos, buscando fondeos, y entiendo perfecto la frustración cuando hacemos un proyecto que pensamos que es muy robusto, que es muy sólido, que no le falta absolutamente nada, y de pronto salen los resultados de la convocatoria y chin, no pasó, ¿no? En esta ocasión la vida, afortunadamente, pues me permite esta maravillosa oportunidad de estar de este lado, desde una fundación de segundo piso, que es Fundación FUNO, y es muy grato para mí poder platicar con ustedes. Para empezar, yo creo que uno de los errores, que va a ser muy básico, pero tiene un fondo, tiene un fondo y tiene una sustancia, es no anotar. Van a decir, bueno, pero ¿cómo no anotar?
que de pronto tenemos una llamada que logramos eso que es tan preciado para nosotros, tener ese contacto. Créanme que es muy importante también, tanto para las fundaciones como para quien desea los recursos, es súper importante tener estas conversaciones. Entonces, el primer consejo que yo daría es anotar absolutamente todo. Dicen que más vale una pálida tinta que una mente privilegiada, y nos ha pasado que de pronto tenemos esta preciada primer reunión con las fundaciones o con las asociaciones civiles que están interesadas y que hacen cosas maravillosas, y de repente recibimos un correo donde nos dicen, oye, ¿nos podías repetir todo lo que dijiste? Es complicado porque el tiempo es muy valioso de todos, ¿no? Absolutamente. Y desde la industria o desde los temas corporativos, el tiempo cobra una relevancia aún mayor porque se cuantifica y se monetiza. Entonces, si nosotros en esta primera aproximación no tomamos nota de lo más relevante, siempre, en todo lo que hacemos, ahí yo creo que hay un hándicap y ya también es una bandera amarilla para nosotros. Eso es nada más como para abrir boca y pues doy paso a los demás. Muchas gracias, Fer. Muy bien. Fer, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Voy a hablar exclusivamente por la experiencia. Bueno, primero igual, buen día, bienvenidos a todos. Gracias por la invitación. Y escuchándolas, sonrío porque me vienen a la mente muchos ejemplos. Y yo les voy a hablar por lo que hacemos en la Fundación Solidaria y particularmente lo que hacemos como Softec. Y yo les diría que las tres cosas, voy a mencionar tres por ahora, que yo les sugiero que no hagan o que traten de evitar. La primera, yo creo que por ahí lo mencionaban al inicio, también que nos transmitan que saben a quién le están hablando, que nos conocen y que saben lo que nos están pidiendo. Cuando de repente recibimos un correo que sabemos que se envió a otras 20 empresas, queda un poco impersonal. Y yo creo que también nos gusta esta parte de saber que sabes a quién le estás hablando, que sabes lo que le estás pidiendo. En nuestro caso somos una empresa de tecnología y siempre que nos pidan proyectos que estén relacionados con la educación o la tecnología, definitivamente van a ser proyectos que nos llamen mucho más la atención que el resto. No digo que no lo hagan, pero siempre tendremos este foco. Creo que saber cómo empatan estos objetivos de la causa que representan con los objetivos que tenemos las empresas puede hacer que conectemos mucho más. Entonces, traten de elegir, traten de personalizar. Eso a mí me sirve muchísimo porque entonces significa que también se dieron el tiempo de conocerme, me refiero como empresa y como fundación, y esto hace que podamos conectar mucho más. El segundo, cuando a mí me llega una petición de donativo, mi respuesta automática e inmediata es no. A mí me gusta, y lo mencionaban también ahorita, me gusta hablar de proyectos en conjunto. Me gusta que me propongan proyectos en los que vayamos ambas partes y que sea sostenible en versión 360, sostenible en el tiempo, que sea un proyecto no finito, sino que eso que vamos a hacer sirva para que continúe a través del tiempo y que realmente el efecto que tenga se pueda ir perdurando en el tiempo. Y el tercero, y muy importante para mí, que nos lo vendan con pasión, que lo que transmitan hagan que nos contagie, que aunque no lo entendamos, que nos den ganas de estar ahí y que simple y sencillamente, y me ha pasado, que a veces suena tan irreal, pero me lo venden con tanta pasión, que aunque yo puedo detectar que en el momento lo que me están diciendo no existe todavía, me dan la confianza y me hacen creerles que lo van a lograr por la pasión con la que vendan. Esas son las tres con las que yo empezaría también. Está increíble. Mari Carmen. Gracias, Fer, y gracias a todos, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes y compartir panel con estas personalidades que nada más de escucharlos de primer comentario me encantan los tres. Y creo que compartimos muchas de las opiniones. Yo te diría, ¿en dónde deberían de poner puntual atención? Creo que una de las cosas más importantes cuando aquí en Krispy Kreme nos llegan proyectos que quieren donativos o que quieren participar en nuestro programa de recaudación de fondos, una de las más importantes es que aprendan a proyectar el impacto de su causa. Es decir, que puedan llegar a decir, esto no solamente es un proyecto de N meses o de cosas por el estilo, sino de poder decir cómo a largo plazo y a futuro un proyecto como el que ellos están pidiendo soportar puede tener un impacto mayor en la población vulnerable, a lo mejor que esa fundación esté apoyando. La otra, te diría yo, y creo que va un poco pegada, es buscar proyectos de largo plazo, como decía Fer. Este tema de no solamente recaudar fondos por 6 meses o de one shot, sino el poder presentar un proyecto que tenga de verdad esta lógica y esta pausa y que va a ir generando ciertos beneficios a lo largo del tiempo. Creo que eso a las empresas nos llama la atención, porque precisamente nosotros también planeamos así.
¿no? Buscamos proyectos que se queden en el tiempo y que puedan permanecer y que generen ese beneficio a la población. Entonces, cuando una fundación o cuando una organización de la sociedad civil te pide recursos para un proyecto en donde tú ves que esto va para largo, te permite generar como ese compromiso y esa alianza entre esa fundación o organización y tu empresa. Yo te diría esas dos. Me encanta y cómo iniciamos con en dónde se pone esa puntual atención y esta coincidencia en el que no sea solamente por única ocasión. Como muchas organizaciones, de pronto hemos estado acostumbrados a, híjole, pues sí, es una convocatoria, tal vez lo tenemos por determinado monto, pero no estamos pensando que puede ser esa continuidad. Se les ha dicho hasta el cansancio en distintos fortalecimientos, piensen en una relación a largo plazo con el donante, ¿no? Y este ejemplo que hacen de pronto de cómo tienen una relación con su pareja y demás. Pensando en esto y pensando en que está sobre la mesa el que sean proyectos más grandes, proyectos, así como decía Fer, ¿no? Que igual suenan irreales, pero te lo venden con tanta pasión que ahí te das cuenta en la responsabilidad que ellos están dispuestos a tomar. ¿Cuáles serían esos focos rojos, tal cual, para identificar a una organización cuando están evaluando si trabajan con ella o no? O sea, pensemos en, ya llegamos a ese punto, me van a presentar, porque eso lo van a hacer seguramente muchas de las organizaciones que nos están escuchando el día de mañana, les van a presentar estos proyectos de largo plazo. ¿Cuáles son esos focos rojos que en automático ustedes van a identificar con cada una de ellas? Y empezaríamos ahí a soltarles algunos tips. Paula. Bueno, a mí me agarrás hablando de mí misma, porque nosotros no somos una fundación de segundo piso, entonces me tengo que poner a pensar qué ven en las organizaciones en mí y para que yo sea un foco rojo para ellos, digamos, ¿no? Creo que a veces nos ha pasado el hecho de no tener como al 100% claro justo lo que decía Mari Carmen hace un minuto, ¿no? ¿Cuál es el impacto y cómo vamos a demostrar esa situación en el mediano o largo plazo? Muchas veces nosotros como ONGs de trabajo directo con la comunidad nos escudamos en que la medición de impacto es carísima, ¿no? Que lleva muchísimo tiempo, que necesitas un montón de recursos, pero al final del día hay muchas organizaciones que también están dispuestas a hacer una inversión adicional en pos justamente de esta parte como de la medición de impacto. Entonces te diría que, por supuesto, tener claro el por qué y el para qué, como decía Fernando hace un minuto. No puedo presentarme ante una organización y decir, bueno, dame dinero o dame tal donación porque X, ¿no? O sea, porque me dedico a hacer educación, como es el caso nuestro, sino tener súper claro el tipo de proyecto que queremos, el impacto que podamos lograr y cómo lo vamos a poder demostrar en el futuro. Creo, siendo una organización que suele salir a pedir, que sale a pedir recursos de manera constante, esas son como las 3 o 4 cosas que nos piden siempre. Y creo que para cerrar, también como poder demostrar sustentabilidad, ¿no? Esto de que la organización no es una organización que recién empieza, ¿no? Que tiene como un bagaje o una mochilita donde puede demostrar otros proyectos y otros resultados que permitan a la organización que está pensando en acompañarte o apoyar un proyecto en particular, como generar un cierto nivel de confianza o seguridad de que no vas a salir corriendo con el dinero, ¿no? Sino que vas a recibirlo y vas a realmente implementarlo y utilizarlo para eso a lo que fuiste a buscarlo, ¿no? Súper. Karina. Muchas gracias, Fernando. Pues justamente dentro de los focos rojos es la poca seriedad. De pronto nos llega algún correo para pedirnos alguna reunión, alguna llamada y las asociaciones no se conectan. Tenemos que hablarles para decirles, oye, ¿te vas a conectar? ¿No te vas a conectar? Eso ya es un foco rojo en primera instancia, claro. Porque la verdad, les repito, el tiempo es dinero, el de ustedes, el de nosotros, el de absolutamente todos. Y lo que buscamos siempre en cada llamada es generar un valor agregado, tanto para las fundaciones como para nosotros. Entonces, de pronto, esa falta de formalidad, aunque suene muy básico, creo que sí es necesario mencionarlo porque es algo con lo que nos hemos topado con frecuencia, desafortunadamente. Eso pues ya es un indicador, ¿no? Si estamos hablando de un proyecto de inversión y quitando un poco esta historia, sí, todos queremos transformar a México, todos tenemos pasión, es muy importante la pasión, sin duda alguna, en lo que hacemos,
Pero la pasión siempre tiene que ir acompañada de técnica. En todas las disciplinas, en todo lo que hagamos, por muy buenas intenciones que tenemos, si no tenemos un plan robusto, congruente, alineado, donde tengamos un marco referencial, donde tengamos un objetivo general, objetivos particulares, donde exista una simetría entre el alcance y lo que estamos pidiendo como presupuesto, difícilmente se va a lograr, ¿no? Hay algunas ideas muy románticas, muy maravillosas para transformar las cosas, pero eso se tiene que transformar en números, en indicadores. ¿Cuáles son tus KPIs? ¿Conoces el tema? ¿Cuánta experiencia tienes? Se ha hablado en esta conversación, en este panel, sobre proyectos más grandes. Todos los proyectos son grandes, porque no quiero que se desanimen las asociaciones civiles que tienen proyectos que son a lo mejor de menor escala. Desde nuestro punto de vista, todos los proyectos son grandes. Puede haber un proyecto que a lo mejor el presupuesto es de 300,000 pesos, pero esos 300,000 pesos van a incidir directamente en la vida de 20 personas que están estudiando, niñas que viven en un entorno de violencia y que están estudiando la educación media superior. Como puede haber un proyecto de 8 millones de pesos. Todos los proyectos son grandes, pero ¿saben cuál es el común denominador entre esos proyectos? Que son algunos de los ejemplos de los que estamos apoyando este año. Que tienen esta congruencia, que tienen un plan robusto, que tienen una estrategia, que hay un seguimiento, que hay una trazabilidad del recurso. No es para la operación de la asociación, no, es para un proyecto en particular. Otro error que también creo que cometen mucho las organizaciones de la sociedad civil es meter toda la parte de la operación en un proyecto, ¿no? Decir, bueno, a ver, te mando mi presupuesto detallado y aquí está, ¿no? Y empiezas a analizarlo y dices, oye, entonces yo voy a mantener la operación, bueno, fuera, ¿no? La fundación va a mantener la operación, si por mí fuera, pues les daba a todos. Nosotros vamos a mantener la operación de la fundación durante todo el año. No, entonces eso para quien haga los project managers que hagan los proyectos, consideren que dentro de su operación solo pongan una parte proporcional de los recursos que van a invertir en el proyecto con el aliado que están buscando. No le carguen toda la operación a un solo proyecto, porque eso también es un foco rojo, porque te habla de que no hay sustentabilidad, de que no hay otros aliados y de que no hay una idea a largo plazo también. ¿Qué va a pasar? Ya lo había mencionado. Entonces, si yo le dejo de dar dinero al proyecto, ¿qué va a pasar? ¿No va a existir? No. Y la idea es que exista, que creamos estas redes y que a partir de ahí todos podamos seguir subsistiendo. No, totalmente de acuerdo. Y esa parte de orden que mencionan, ahorita yo creo que va a ser parte de otra de las preguntas. Fer. Gracias. Para mí no sé qué es más red flag, si a veces pedir de menos o pedir de más, y elaboro en lo que estoy planteando. Me ha pasado mucho. Primero, para mí una red flag es cuando el foco está en alcanzar el número que tengo en mente como asociación, sea un monto de dinero, sea un monto en especie, o sea lo que sea. Y se nota, porque cuando se llega a tener ese monto, a veces podemos sorprender y decir, ok, aquí los tienes, ¿qué más? Y ya no hay respuesta. Yo insisto y voy a insistir en cada una de mis participaciones. En Softec somos muy apasionados y me tiene que enamorar la causa, me tiene que enamorar lo que está más allá del número para que el número se vuelva una consecuencia de las acciones que voy a realizar para lograrlo. Cuando hablo de dar de menos o de más o pedir menos o de más, les doy un ejemplo que me pasa recurrentemente en época navideña. Y me ha pasado, y hay asociaciones con las que cuando me he dado cuenta, obviamente no volvemos a trabajar. Cuando viene entonces toda esta petición de vamos a recolectar juguetes para llevar a X número de casas hogar, y me ha pasado y es real, y prefiero hablarlo con ejemplos, también para no redundar en lo que estamos escuchando. Me ha pasado que llegamos, movemos al voluntariado corporativo, que esa es otra. No sean tan cerrados a la hora de decir solo quiero dinero, porque hay empresas que podemos decir, oye, tampoco tengo, pero tengo una base de 2,000 voluntarios que te pueden ir a ayudar de otra manera, tengo 2,000 personas que te pueden donar cosas, no necesariamente el dinero. Y también me ha pasado que me digan, muchas gracias, pero yo lo que quiero es dinero, ¿no? Entonces, eso también para mí es una red flag, definitivamente, ¿no? Y me voy al ejemplo que les decía, me ha tocado estar, que muevo a mi voluntariado corporativo que vamos, y literal, o sea, llegan muy emocionados, llegan con todas estas ganas de estar, de convivir, y nos van correteando, ¿no? Y literal es de, bueno, ya, sálganse porque ya llegó la otra empresa. Y nos ha tocado ver cómo acumulan de más o cómo recaudan de más, y luego hasta viene la pregunta de, bueno, ¿y qué hacen con ese resto, no? Entonces, para mí red flags, definitivamente, y lo puntualizo en esas dos, ¿no? La primera, insisto, que sí haya una conciencia de parte de la asociación en cuestión de cuál es la causa más allá de cumplir la meta de lo que están diciendo. Insisto, y voy a seguir de necio, que enamoren, que se ven enamorados y que nos enamoren,
Y la segunda, que no les dé miedo pedir de más, pero tampoco que les dé miedo pedir de menos, sino simplemente en la justa proporción, porque eso hace que también nosotros dimensionemos el esfuerzo o el tipo de apoyo que necesitamos dar para ayudarles a conseguir lo que están persiguiendo. Totalmente de acuerdo y es cierto, o sea, no todo se tiene que resumir a recurso económico y es una realidad. Puede existir ese monto económico, pero si no estamos conscientes del impacto y no transmitimos el impacto en función de ese monto económico es donde vienen las incongruencias, ¿no? Mari Carmen. Gracias, Fer. Pues creo que vamos a sonar un poco repetitivos, pero creo que las banderas rojas son básicamente las mismas. Para mí, como decía Karina, la falta de seriedad es un tema que no podemos tolerar precisamente por lo mismo, o sea, porque nuestro tiempo es valioso, nuestros recursos son valiosos, y cuando una asociación de la sociedad civil te deja plantada, híjole, es bien frustrante, porque oye, yo vine, escogí este pedacito de tiempo para ti y resulta que no llegaste. Entonces, creo que la falta de seriedad, la falta de compromiso, porque también muestran entonces que no tienen compromiso con la causa que están abogando, ¿no? Por otro lado, como comentaba Fer, esta cerrazón de solo querer dinero, yo te cuento, en el caso Krispy Kreme, nosotros por norma corporativa no donamos dinero, ¿no? Donamos en especie, donamos tiempo de voluntariado, los metemos en nuestro programa de recaudación y les damos descuentos, pero no donamos dinero. Entonces es un poco de repente complicado el poder presentarles algo y que ellos de entrada te digan, no, porque yo necesito tantos pesos en mi cuenta, ¿no? Entonces esa parte también como que es un foco rojo para nosotros. Y la otra es esta falta de evidencias, ¿no? Cuando una vez que ya están dentro de nuestro programa o que hicimos algo para poder apoyarlos, creo que debe de ser un compromiso de ambas partes. Si yo te estoy dando los recursos, el producto, el tiempo de mi gente para que vaya a ser voluntariado, yo esperaría lo mismo de tu parte y esperaría que entonces me compartas testimonios o me compartas fotografías, videos de qué hiciste con mi producto, que realmente lo ocupaste para lo que dijiste que lo ibas a ocupar. Y a veces ahí no sucede. Entonces nosotros sí nos ha ocurrido que hemos apoyado a ciertas organizaciones de las cuales no tenemos ese feedback y entonces pues no las volvemos a apoyar porque pues al final hay muchísimas asociaciones que necesitan los recursos y el dinero. Claro. Y bueno, hay otras que son mucho más serias y súper cumplidas y que además hacen cosas hermosas cuando te regresan el testimonio de la gente que recibió las cosas y bueno, de esa manera también tú puedes ir convenciendo, ¿no? Fíjense, y aprovechando ahorita que ya hay algunas preguntas de algunas de las organizaciones, una muy puntual. En ocasiones no somos elegidos, aunque tengamos mucha pasión. Generalmente se basan también en el número de beneficiarios. Nuestra causa es muy especializada y pequeña porque atendemos recién nacidos prematuros y si queremos atender a 20 niños dándoles 10 o más consultas, pero con ello evitar la ceguera, primera causa de ceguera infantil en México, ¿cuánto vale para el niño a la vista, la familia, la sociedad? Podemos tener toda la pasión, ser pro bono, los que operamos, pero casi siempre eligen cuando son muchos beneficiarios, o sea, hace volumen que quisiéramos entender. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Qué le pueden decir a esta organización? Mira, yo te la respondo porque soy el que ha estado de necio con lo de la pasión. Y ojo, es verdad, ¿eh? Si fuera solo con la pasión, créeme que estaríamos todos haciendo muchísimo más cosas seguramente. Y no, para mí y por eso les decía, yo hablo por Softec, para Softec porque tiene que ver con el ADN de Softec. En Softec somos apasionados y la pasión nos mueve, literalmente es un motor. Por supuesto que no es suficiente la pasión. Lo que yo le respondería a esta asociación es que también lo puntualizaba. Hay que también entender a qué empresa me acerco. Tiene que haber esta cierta empatía. Yo soy muy transparente cuando hablo como empresa. O sea, las empresas también tenemos objetivos, también tenemos cosas que cumplir, tenemos cosas con que estar en compliance. Yo en cada foro siempre digo, a ver, como empresa, y más una empresa privada como Softec, nosotros no tenemos capital, nosotros si no generamos no tenemos rentabilidad, y si no tenemos rentabilidad no podemos generar impacto social. Y es un círculo que yo siempre les digo, a mí no me importa dónde empieza y dónde acaba mientras se cumple el círculo. A eso me refiero con buscar empresas que sean afines o que tengan empatía con la causa que estamos persiguiendo, y a eso me refiero con poner la pasión en ese sentido. Pasión no es nada más ir y que me desborde de alegría o de esperanza de lo que estoy diciendo, sino pasión en conseguirlo, pasión en no ceder en el esfuerzo de estar buscando dónde tengo la mayor posibilidad de hacerlo. Y al final del día pasión es, y querármelo porque me ha tocado también estar del otro lado, incluso internamente en la empresa me toca estar del otro lado,
No crean que cada proyecto que voy yo nada más por venderlo con mucha pasión me dicen que sí, pero por eso dije también la palabra necio. Hay que ser necios al punto de que si es con tal de que ya no me esté buscando, me diga que sí. Pero es eso, no se den por vencidos y busquemos mucho quiénes son o cuál es el sector o la empresa. Yo lo dije también, ¿no? Obvio que nos llegan muchísimas peticiones, nos encantaría atender todas, por supuesto, pero no podemos, ¿no? Es finito al final del día ese apoyo que podamos dar las empresas y a eso me refería. En nuestro caso siempre va a llevar mano lo que tenga que ver con tecnología, porque es nuestro core, y lo que tenga que ver con educación, porque es algo que nosotros estamos convencidos que puede transformar mucho o impactar de una manera muy positiva a la sociedad, ¿no? Eso es lo que yo les diría. Sí, comparto con que uno mí hay que sí, ser sí, necios. para mí perdón. Perdón, sí, comparto, sí hay que ser necios. Y eso que menciona Fer, sí váyanlo anotando, ¿eh? Esta parte de prospectar, que sí tenga que ver con lo que hace la misma fundación, el mismo donante o la misma empresa, ¿no? Paula, te interrumpí, perdón. A lo de Fer, 2 segundos sumarle, ¿no? Por ahí hay algunas causas, como comentaba recién la persona que hace la pregunta, que son como muy específicas. Entonces, sumado a lo de Fer de que las organizaciones que quizás pueden apoyar tienen que tener como ese mismo perfil, es más probable que en estas causas específicas los donativos puedan venir como de personas de manera más individual que de compañías, ¿no? Entonces también quizás explorar otros medios de financiación para el tipo de organización, ¿no? Obviamente no quisiéramos, y ninguno de nosotros tener niños prematuros, digamos, pero muchas veces justamente las propias familias que tienen esas situaciones siempre, en general, también están como muy dispuestas a apoyar a otros que tengan situaciones similares. Entonces, no quedarse solo con es la gran empresa o la gran otra fundación de segundo piso la que debería acompañarme o darme esos recursos, sino también personas individuales que sientan esa relación directa y ese como empatía por la causa, así que es como más específica, ¿no? Tal cual. Karina, ya que mencionabas en Sí, su gracias. momento que no hay Perdón, es proyectos que estaba chiquitos. levantando la mano desde hace rato. Adelante, Sí, adelante. quería mencionar algo al respecto. No hay proyecto chiquito y en nuestro caso no, definitivamente el número de beneficiarios no es un factor a determinar para apoyar un proyecto, no. Nos fijamos mucho en la parte técnica, que es lo que les decía, no solamente es la pasión, también es la técnica, ¿no? Qué tan bien fundamentado está el proyecto, qué tan certero es el diagnóstico, qué congruencia hay entre el diagnóstico, lo que vas a hacer, cómo lo vas a resolver, quién lo va a hacer, cuántas personas vas a beneficiar, cuánto cuesta, que esté perfectamente estructurado y que esté muy claro. El ejemplo, nosotros cada año sacamos la convocatoria de FUNO Te Ayuda a Ayudar en el mes de septiembre. Y para muestra un botón, este año el proyecto más pequeño, entre comillas les digo, en lo personal yo considero que ningún proyecto es pequeño. Está beneficiando a 20 niñas que están estudiando la educación media superior, becadas en un colegio en Santa Fe. Y el más grande es de más de 3,000 beneficiarios en Chiapas, ¿no? Entonces, eso no es un criterio, porque evidentemente cualquier vida, o sea, imagínense nada más aquí el predicamento ético, ¿no? ¿Qué es más valioso? O sea, ¿en qué le inviertes? ¿En apostar por la vida de XY o de rescatar el medio ambiente? Todo es valioso. Pero aquí la clave para realizar una inversión de impacto es cómo estás narrando la historia, de qué recurso necesitas, cuál es el problema que detectaste, cómo lo vas a resolver y de qué forma lo vas a hacer, y me vas a garantizar de que tu trabajo está súper bien hecho y que lo podemos revisar y que sabemos que el recurso está llegado donde quieres que llegue. En el caso de Fundación FUNO, un requisito que es fundamental y cada vez que sacamos la convocatoria tenemos esta plática, es sobre la transversalidad. Les platicamos de qué evaluamos y cómo lo evaluamos. Consideramos que los proyectos tengan incidencia en materia de salud, educación, impacto ambiental, sostenibilidad financiera y generación de empleos. Si su proyecto cubre estas 5 vertientes, tienen gran parte del puntaje ganado. Ajá. Si les falta, pues bueno, ahí ustedes tendrían que ver de qué manera, si les interesa obtener fondeo, podrían ajustar y meter alguno de los factores. Una muy buena noticia también es que somos de las pocas fundaciones a nivel internacional, si no es que la única a nivel nacional, que damos retroalimentación después de la convocatoria, hacemos una llamada a todas las personas que participaron y les decimos cuáles son las áreas de oportunidad que encontramos en los proyectos cada año. Asimetría en el presupuesto, diferencia en los objetivos, no contestaron lo que se pregunta, y además, si hay alguna fundación que de forma particular se acerca y nos dice, oye,
¿podemos revisar mi proyecto? Con todo gusto le damos un espacio y lo revisamos y le decimos cuáles fueron las áreas que nosotros detectamos técnicamente que debe fortalecer para esta o futuras convocatorias. Gracias. No, y está buenísimo, ya escucharon, y ni siquiera de boca a nosotros, la misma Karina. Esa retroalimentación que generalmente no recibimos como organizaciones es importantísima. Ahí es en donde nosotros podemos ir haciendo estas adecuaciones, esos ajustes y cambiar también el cómo presentamos las cosas. Yo les diría, si ya les rebotaron un proyecto, no lo vuelvan a presentar igual. Algo no está bien en ese proyecto. Entonces, no echemos en saco roto lo que nos dice Karina. Y pues bueno, o sea, septiembre va a ser mes interesante porque seguramente Karina, después del Congreso, va a tener mucha chamba. Estoy casi seguro. Mari Carmen. Sí, qué padre, eso es lo ideal. Solo para redondear, pero yo creo que me iría también a dar este tema de poder abrir nuestra mentalidad hacia otras formas de fondeo, ¿no? Muchas veces las organizaciones están esperando que les den el monto exacto o el monto completo, casi sin hacer ningún esfuerzo, ¿no? Y nosotros nos hemos percatado, por ejemplo, que nuestro programa de recaudación de fondos, que se trata básicamente de recibir donas a un precio descontado y entonces ellos las vendan a precio full y ese dinero que generan pues sea su ganancia y lo ocupen para lo que ellos quieran porque es un recurso que no va etiquetado con nada. De inicio cuando se los proponemos como que varias organizaciones dicen no, yo pensé que me ibas a dar el dinero tal cual venía, ¿no? Y en el momento en que lo empiezan a probar, se sorprenden de la facilidad del programa, de la forma en que ellos pueden llegarse de recursos de una manera pues, fuera de la caja, ¿no? Fuera del presentar un proyecto y esperar a que te lo evalúen, etcétera. Entonces creo que lo comentaba Paula en un inicio, ¿no? El poderte abrir a nuevas formas de recibir dinero o de generar fondeo, creo que sería básico para cualquiera de las organizaciones que nos esté escuchando. Sí, y eso pensar fuera de la caja es basiquísimo. Otra pregunta, y también muy interesante. ¿Cuáles serían los principales indicadores bajo los cuales las organizaciones donantes miden su desempeño? Ya se habló de sostenibilidad, ya se habló de esa parte de pasión, pero ¿cómo cada uno de los donantes, por lo menos aquí presentes, miden? ¿Cuáles son los indicadores a los que estarían planteándoles a las organizaciones que deben de presentar? ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Mari Carmen? ¿Fer? Sí, Karina. gracias. Mari Fer. Carmen, ven. Yo te diría, los principales indicadores ya lo habíamos mencionado, es primero demostrar que el fondo que pediste y que dijiste que lo ibas a ocupar para una cosa, lo estás ocupando para esa cosa. Después, independientemente del número de beneficiarios, como decía Karina, 20 o 3,000, sí es importante que te puedan reportar y decir, beneficiamos a tal población con estas características y fueron, no sé, te voy a inventar, hace poquito financiamos un proyecto para sillas de ruedas y entonces al final lo que la asociación nos dijo fue, pudimos comprar con la venta de donas 25 sillas de ruedas y con eso logramos que 25 niños que no tenían movilidad se movieran y les cambiamos el futuro de esta y esta otra forma. Entonces creo que justo lo que yo decía en un inicio, cuando entiendes el impacto de tu causa, puedes generar indicadores muy sencillos. Y bueno, por supuesto, cualquier otro tipo de indicador financiero que es necesario reportar, ¿no? O sea, un estado de resultados bien hecho, en donde puedas tener entradas y salidas y que te puedan mostrar que la fundación está funcionando, ¿no? Creo que esos serían los básicos para mí. Ok. Karina. Gracias, Mari Carmen, gracias, Fernando. Pues bueno, en nuestro caso tenemos unos indicadores que son de cajón, pero más allá, ahorita les voy a hablar de los indicadores de cajón. Creo que los KPIs obedecen justamente a la naturaleza del propio proyecto, porque no puedo ocupar el mismo KPI que tengo para un proyecto de impacto ambiental, para un proyecto de salud en niños, ¿no? Entonces, por eso es importante la parte técnica, ¿no? Que nosotros tengamos alineado el diagnóstico, el que conozcamos cuál es el problema, cómo lo voy a resolver y como receta de cocina, cuáles son los pasos que voy a seguir, cuáles son los objetivos directos, el objetivo general, los objetivos particulares y cuáles son los indicadores. Ustedes nos dan la pauta para saber cómo vamos a evaluar el proyecto y cuál es el seguimiento que le vamos a dar. Junto con nuestra área técnica evaluamos y decimos, ok, este es el camino que vamos a seguir. De forma adicional,
Nosotros hay algunos indicadores que tenemos, como son los beneficiarios directos e indirectos, que no son determinantes, reitero, para el momento de tomar una decisión de hacer una inversión en un impacto social. Generación de empleos también es algo que es un valor añadido para nosotros y que estamos midiendo de alguna forma. El ejercicio de los recursos, que hacemos una revisión mensual, los reportes son de carácter mensual en cada uno de los proyectos, y finalmente, si el proyecto es de inversión en desarrollo de infraestructura, el avance de obra mensual. Gracias. Paula, viendo desde el otro lado, ¿qué indicadores de pronto te han solicitado? No, creo que estoy 100% de acuerdo con lo que dice Karina. Depende mucho del perfil de la organización y de lo que uno pueda demostrar. Creo que desde este lado, lo que uno no tiene que hacer pensando en qué cosas no hacer es prometer cosas que después no va a poder medir ni cumplir. Porque eso es como muy obvio, creo, para las organizaciones cuando uno presenta la información y te dicen, no sé, le prometí que voy a medir... o presentar indicadores que sean como muy ambiguos, ¿no? Que después vas a tener que hacer 88 mediciones para poder lograr mostrar que mejoraste la calidad de vida. Y menciono calidad de vida principalmente porque ese es un indicador que solemos decir, mejoramos la calidad de vida en un 80%. Y cuando te preguntan, ¿y cómo lo hiciste? Te quedas como, bueno, porque y no lo tengo tan claro, ¿no? Entonces, creo que evitar los indicadores muy ambiguos o muy amplios, y para las organizaciones, entiendo, es como mejor decir, miren, lo que sí puedo medir es A, B y C, ¿no? Y de nuevo, es una construcción a veces. A lo mejor no en procesos de convocatorias generales abiertas, pero en esta construcción con las organizaciones que eventualmente te pueden ayudar a generar este proyecto que vas a hacer, incluso podés construir estos indicadores, ¿no? De decir, bueno, mira, como decía Karina, sí o sí necesito que midan generación de empleo. A lo mejor yo no lo hago como organización, pero justo a partir de este proyecto es una gran oportunidad para yo incorporar nuevas mediciones que no solamente me sirvan para el proyecto puntual con Karina, sino también con otro tipo de actividades. Pero creo que lo más importante es no prometer cosas que después no vamos a poder medir ni cumplir, porque es lo que nos deja mal parados hacia adelante, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Fer. Sí, para no redundar, primero coincido 100% en que debe haber los de cajón, como dice Karina, y luego dependerá de cada uno, ¿no? Si yo lo dijera muy fácil es, pues al final del día que se cumpla lo que nos propusieron y para lo cual era, pero quizá yo solo agregaría algo que para nosotros sí es muy importante, y es el tema de la transparencia, ¿no? Y también es de la transparencia de cómo se adjudican los recursos o lo que sea que estemos donando y cómo se hacen llegar. Eso para nosotros sí es algo que es muy, muy, muy importante, porque no deja de ir parte de nuestra responsabilidad en que se estén destinando sí y 100% para lo que hicimos este acuerdo, ¿no? Entonces, para no redundar mucho, solo agregaría ese, Fer. Para nosotros sí es importante el tema de la transparencia. Está increíble. Viendo ya estos indicadores, coincidimos todos, tiene que haber unos de cajón. El mismo proyecto, los mismos programas ya deben de tener sus indicadores. Habrá quien de pronto te diga, oye, ¿es lo mismo el KPI que el indicador de impacto? Dependerá metodología, dependerán muchas cosas. Pero yo les preguntaría muy, muy, muy en firme, ¿qué representa un no definitivo? O sea, no es un lo voy a pensar, un no definitivo cuando conocen o trabajan con una organización. Karina. En nuestro caso, por ejemplo, sí, gracias. Partiendo de que todos los proyectos, FUNO tiene diferentes maneras de ayudar a las organizaciones de la sociedad civil. El más conocido es la convocatoria, que es cuando realizamos inversiones financieras y son los proyectos con los que nos casamos durante el próximo año. Eso no quiere decir que no vamos a repetir el año que sigue, pero es una forma de empezar, ¿no?, con ellos. Tenemos otras formas de ayudar que es muy importante con los donativos en especie, y muchas organizaciones no saben que damos espacios gratuitos en centros comerciales para que difundan su causa, los apoyamos con difusión en las pantallas de los food courts en los centros comerciales, tenemos ventas corporativas, las podemos invitar, participan. Y tenemos galerías de arte también, si dentro de su estrategia está esta parte de acercar a la población al arte, y de si tienen obra y a través de la venta de obra ustedes se allegan de recursos, de donativos, también los podemos apoyar sin ningún problema, ¿no? Son algunas de las cosas que hacemos, que son varias durante todo el año como parte de la fundación. Pero lo que les quería comentar es, dada la experiencia que tenemos al habilitar la plataforma en el mes de septiembre de FUNO Te Ayuda a Ayudar,
hay algunas cosas que automáticamente te hacen decir no. Por ejemplo, ustedes se meten, se registran y van a ver un cuestionario. Y en este cuestionario hay preguntas muy puntuales y por eso mencionaba también que una de las claves es contestar lo que se pregunta, ¿no? Hay preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la problemática que se busca resolver? Y empiezan a hablar de la historia de la fundación. Es muy importante la historia de la fundación y qué padre que tenga una trayectoria relevante, pero no hay un vínculo entre la respuesta y lo que estamos preguntando, ¿no? ¿Cuál es la problemática que buscas resolver? O sea, siempre mi recomendación es leamos bien la pregunta, que son consejos que parecían muy básicos, pero créanme que no lo son. Nos ha tocado, por ejemplo, en la última convocatoria, hay una pregunta que dice, ¿cuáles son los indicadores clave con los que medirán el impacto del proyecto? Y lo que les voy a responder no es broma, no estoy exagerando, pero apareció varias veces. Cuando ustedes, imagínense, hagamos este ejercicio, piense cada uno en su proyecto. Yo les pregunto, ¿cuáles son los indicadores clave con los que medirán el impacto del proyecto? Piénsenlo. Bueno, las respuestas fueron cuantitativo y cualitativo de algunas organizaciones. Y no, justo lo que buscamos es que ahí demuestres el conocimiento que tienes de cómo vas a medir y vas a darle seguimiento al proyecto. Hay otra pregunta que es, actividades específicas que se realizarán en caso de recibir el apoyo económico de FUNO. La palabra clave es específicas. Si vamos a hablar, no podemos decir, voy a apoyar a la comunidad de tal en educación y salud. No, tengo que decir, voy a apoyar a tantas personas de la comunidad de tal, el municipio, la ubicación, en educación a través de la compra de 56 incubadoras, generando empleo para 2 personas. O sea, la especificidad en los datos es algo fundamental, que si no está, y como esa es la carta de presentación, automáticamente es un mejor suerte para la próxima. Ya, esos son grandes tips, diría yo. Fer. Para mí, y te voy a dar diferentes tipos de nos, y se los voy a contar cómo lo hacemos en Softec. Y hablo mucho por Softec porque quiero representar a la parte de la empresa. Y a ver, el modelo al final les puede gustar, puede no, puede haber afinidad o no. Al final es lo que nosotros hemos decidido adoptar. Y primero, por el lado de Softec, hablando como empresa, una razón para decir que no es que genuinamente no podamos hacerlo, que no tengamos los recursos, y cuando digo recursos me refiero financieros, humanos o el que quieran, tecnológico, para poderlo hacer. Otra razón para decir no, yo lo dije desde el principio, como empresa es finito lo que podemos hacer, y al decir es finito, bueno, tendremos que elegir con base en nuestras propias prioridades o afinidades. Pero luego también por el lado de las asociaciones, algo que es un no y que tiene que ver más o menos por ahí con lo que mencionaba Karina, hay veces que llega un correo y está el nombre de otra empresa, de otra persona, y ya desde ahí es como que, bueno, pues con la misma atención y detalle que tú me atiendes, te lo devuelvo de la misma manera, ¿no? Y no lo hago así, me río porque a veces sí hay que contestar. Algo que parece una simpleza, pero que para mí no lo es, y que tiene que ver con lo que les decía al principio, de por lo menos investiguen bien o asegúrense a quién le están hablando, que escriban mal el nombre de nosotros, que lo escriben con CK, con una T, con lo que quieran. Para mí no es cosa menor, porque pues nadie les dice, nadie les altera su nombre personal, entonces parecen detalles, pero hay una frase por ahí que dice que el diablo está en los detalles, y yo, como Softec, vemos mucho ese tipo de detalles que tiene que ver con eso, ¿no? Y aguas con que hasta una fecha, o sea, el que digan, oye, y este 30 de junio del 2021, y pues es el 2024, ¿no? Y es como que es ese tipo de detalles que a mí se me hacen cuestionar muchísimo la seriedad, y más que la seriedad, la conciencia o el verdadero conocimiento de lo que están pidiendo. Entonces, si el no es por lado de Softec, tiene que ver con eso, resumiendo, el que no estemos en condiciones de poderlo hacer o que ya hayamos llegado al tope. Y si es del lado de los solicitantes, tiene que ver mucho otra vez con esta parte de asegurémonos de que por lo menos estamos siendo equitativos en esto que hemos venido manejando durante el panel de tu tiempo es importante, el mío también, tu caso es importante, la mía también, ¿no? Mari Carmen. Gracias, Fer. Pues coincido con lo que han dicho Karina y Fernando. Yo además te diría, uno de los nos para nosotros es que tengan una mala reputación. Y lamentablemente o afortunadamente, hoy con las redes sociales y con toda esta cantidad de información que tenemos, nosotros sí nos damos el tiempo de revisar no solamente lo que nos mandan, sino sí le googleamos y ponemos Fundación Fulana de Tal y vemos que nos regresa Internet. Y sí hemos tenido
pues en algunos casos malas experiencias de fundaciones que no existen, de fundaciones que son como fantasmas y al final pues es un tema, ¿no? Porque entonces también tu nombre como empresa se está ligando al nombre de una fundación que no es seria y que no está cumpliendo con lo que digo, ¿no? Y te digo, benditas redes sociales si no, pero por ahí te enteras muchísimo, ¿no? De qué tanto está caminando, de que si los proyectos que están haciendo de verdad funcionan y de verdad están impactando como dijeron. La otra que a nosotros nos pasa mucho, porque con este programa de recaudación se puede generar cierta facilidad para revender el producto, ¿no? Es que no usen los recursos y que los usen de manera personal. Y también nos ha sucedido. O sea, también hemos tenido experiencias de fundaciones que llegan, piden el producto, lo venden y te enteras que el director de la fundación trae nuevo coche gracias a las donas de Krispy Kreme y entonces, pues no volvemos a donarles ni volvemos a subirlos a nuestro programa. Y esto, o sea, creo que otro de los nos es, hablando de la pasión que mencionaba Fer, tú sientes cuando una fundación está bien por dentro, ¿no? Su gente o la gente que te viene, en este caso su recaudador de fondos, ¿no? Viene y te contagia de su causa, de su espíritu, de sus ganas de ayudar. Y cuando la fundación por dentro no está bien o no tiene este buen ambiente laboral o no tiene este cuidado de sus empleados y de sus colaboradores, lo ves también reflejado en eso. Entonces nosotros sí investigamos mucho cómo está por dentro y si vemos que no es una fundación que esté bien, tampoco los apoyamos porque sentimos o buscamos apoyarlos pero no con donativo. A veces nuestra propia gente de recursos humanos trata de hacer voluntariado con ellos para ver qué podemos modificar ahí adentro para que la fundación camine. Súper. Paula. Creo que sumaría cuestiones relacionadas con situaciones fiscales, ¿no? O sea, a ver, muchas organizaciones, no, te diría que sobre todo las más grandes, justo tienen todo un proceso de compliance, ¿no? Que uno tiene que seguir y que mostrar, quizás de la mano con lo que decía Fer hace un rato de la transparencia de la organización o con lo que acaba de decir Mari Carmen de que el director no se compre el coche último modelo. Pero sí creo que a veces cuando te falta algún tipo de documentación como organización, que nos ha pasado obviamente, o porque está atrasada o porque en realidad salía el próximo mes, pero la convocatoria cerró ayer, ¿no? O sea, a veces esos timings no te ayudan en algunas oportunidades. Creo que este tema de la información y la gobernanza de la organización son importantes para dar como esa confianza, ¿no? Adicional a lo que decían Fer y Karina de, por supuesto, la pasión y la parte técnica, ¿no? Hay una pregunta que esto yo creo que va a servir mucho para que no solamente fundaciones que son donantes como ustedes, sino aquellas organizaciones que son las que aplican puedan entender un poquito más. Alan Díaz, expresamente de Fundación Familia Bocar, pregunta, según ustedes, por su experiencia, ¿cuál consideran que es la forma más eficiente para otorgar donativos y por qué? Si es por convocatoria abierta, si es una convocatoria limitada, entiéndase por invitación, o si es una solicitud abierta durante el año y no hay convocatoria. Bueno, Karina, si me permites, Fer. Adelante. En nuestra experiencia, para darle un poco de mayor orden e igualdad de oportunidades a todos, hemos encontrado que lo que más nos funciona es la convocatoria anual, porque la convocatoria anual no está limitada ni restringida a determinadas características. Lo único que pedimos es que sea una asociación civil legalmente constituida, de preferencia que tengan estados financieros auditados o que tengan informes anuales que podamos revisar, que tengan opinión de cumplimiento favorable ante el SAT, que estén en orden, por supuesto, y justamente para garantizar que todo es transparente, que todos tienen igualdad de oportunidades, hacemos la convocatoria en el mes de septiembre. En octubre se evalúan los proyectos, en noviembre se anuncian quiénes son los semifinalistas y a lo largo de todo el año estamos trabajando con los demás. Eso no quiere decir
que el resto del año no seguimos implementando nuestra estrategia de responsabilidad social alineada al negocio, ¿no? Que es a través de la donación de espacios en los centros comerciales, que eso está abierto todo el año. Si quieren la parte de difusión también lo podemos hacer, lo podemos platicar, conocerlos, también es una buena forma de conocerlos, porque de pronto hay organizaciones que se acercan en la convocatoria, meten un proyecto muy ambicioso con un monto muy importante y es un proyecto piloto. Y es una organización que no tiene experiencia o que no conocemos. Entonces, una buena forma de empezar a entablar esta relación, que buscamos que sea a largo plazo, es empezar, como en el caso que mencionaba Mari Carmen, ¿no? De Krispy Kreme, de la estrategia que tienen. En nuestro caso es, acércate, vamos a conocerte y te empezamos a apoyar con difusión. Te empezamos a apoyar con actividades en algún centro comercial que te quede cerca. A lo mejor te queda cerca Patio Revolución, Portal San Ángel, Patio Santa Fe, Samara, y hay un donativo en especie que se libera y cumple con las características de lo que tú estás buscando y te lo damos. Entonces empezamos esta relación, esta bonita relación que a lo largo del tiempo puede ir creciendo. Es nuestra experiencia. Ok. Fer. Fíjate que me encantó la pregunta, según ustedes, y te voy a decir como les digo, según yo, Softec/Fundación. Exacto. Claro, porque son distintas maneras, y creo que parte de estos encuentros es con quien somos más afines. Según Softec, yo te diría que para nosotros la mejor manera es cuando lo necesites, pero que cuando tengas ese acercamiento les voy a dar un par de tips, al menos para Softec. El primero, vas a llamar muy fuertemente nuestra atención si me haces sentir, te diría hasta especial por haberme elegido a mí para acercarte. Si me ayudas a entender por qué pensaste en Softec, porque ahorita hablábamos de qué busco yo en las asociaciones. A mí me encantaría este mensaje de decir, he seguido tu trayectoria, veo que tenemos estos objetivos afines, estas pasiones afines, y que me haga más sentido el por qué me estás eligiendo a mí a Softec. Ten por seguro que me va a llamar muchísimo más la atención y me va a hacer muchísimo más sentido querer colaborar contigo. Y la otra que también lo tomo como tip, y lo voy a decir con muchísimo respeto, no me tundan aquí por lo que voy a decir, pero no siempre la persona que envían para tener el primer contacto, ni siquiera por correo o en persona, es necesariamente la mejor. No siempre es la directora, el no sé qué, o el vocero, no. Y otra vez, según Softec, claro, no le tiene que funcionar a nadie más. Es según Softec, asegúrense de enviar a la persona que realmente transmita lo que ustedes quieren lograr. Entonces, según Softec, resumo, la mejor manera es cuando lo necesites, que me hagas sentir especial porque me elegiste y que a quien decidas que sea el contacto haga que yo me lo crea. Súper. Paula, Mari Carmen, ¿cuál de las dos quiere? Yo, si me Mari Carmen, permites. venga, adelante. Yo te diría, para Krispy Kreme es pues convocatoria abierta todo el año y todo el tiempo. Estamos recibiendo solicitudes de diferentes tamaños, ¿no? Entonces creo que depende mucho del proyecto que tengas, de la causa que tengas. Hay algunas asociaciones que sí tienen como incluso su propia forma de fondearse y entonces ya tienen como un proceso muy establecido. Y a lo mejor el tener esta convocatoria abierta no les funciona porque ellos necesitan tener como mucha más seguridad sobre su proyecto. Pero para aquellas asociaciones más pequeñas, a lo mejor que están empezando, como decía Karina, ¿no? Y que necesitan entender cómo funciona esto porque también es un mundo nuevo para ellos, creo que nosotros somos una gran opción porque en general, a menos de que haya estos banderas rojas que platicábamos hace unos momentos, en general todos son candidatos para recibir el apoyo de Krispy Kreme. Entonces, y es un proyecto muy sencillo de implementar y muy rápido de obtener resultados. Entonces, hay gente que a lo mejor comienza con esto y después dice, bueno, ya no me fue suficiente, y entonces brinco a lo mejor a la convocatoria que haga Funo o a la convocatoria que haga Softec una vez que ya tuve como esta parte de recursos iniciales aprobada. Creo que depende mucho de la naturaleza del proyecto. Paula. Yo del otro lado te diría que todas. Creo que tienen pros y contras algunas, como todo, en toda situación, digamos. Creo que el hecho de las convocatorias específicas en ciertos tiempos, como decía recién Karina, son buenas porque a nosotros como organización nos permiten ordenarnos mejor, ¿no? O sea, saber que en tal momento del año está tal convocatoria, ¿no? Entonces uno va como preparándose de una manera diferente, pero a favor de las convocatorias constantes todo el año, así como abiertas, cuando quieras nos pedís, es quizás como más llamativo desde el punto de vista de necesito los fondos ahora, ¿no? Y no tengo que esperar hasta septiembre para
para poder aplicar y que me lo digan. Creo que me vuelvo un poquito para atrás a lo que decía Karina hace un rato. Nosotros aplicamos a todas, obviamente, pero sí nos pasa mucho y sí creo que eso es importante, lo que decía Karina recién, el hecho de tener un feedback o una retroalimentación en las convocatorias no es usual. En general, lo que termina sucediendo con la mayoría es esto, ¿no? De, bueno, no, en esta vez no quedaste, y a veces la respuesta es por tal motivo, ¿no? Un parrafito, lo que decía Fernando, a lo mejor si esas cosas fuesen como más personalizadas de, mira, te equivocaste en tal cosa, o nos ayudaría como organización a lo mejor a mejorar. Creo que justo eso es lo súper positivo de las convocatorias, que te generan como mucho más aprendizaje desde el punto de vista de cómo te tenés que preparar, la información que te piden y demás. En cambio, las otras, como son más espontáneas, es más lo que uno cree que tiene que presentar, ¿no? Entonces, depende cómo uno se sienta más cómodo, me parece también. No, y estamos totalmente de acuerdo. Hay más preguntas en el chat. Desafortunadamente el tiempo se nos acaba. Si están de acuerdo y me dan oportunidad, se las puedo mandar. Y si pueden ahí poner algunas de las respuestas, estaría increíble. Parte de lo que se les solicitó en algún momento eran esos tips. Esos tips, si pudieran, para ir cerrando, 2 tips cada uno antes de tenernos que despedir. Paula, 2 tips para que las organizaciones pues no hagan cosas que no deben de hacer, básicamente. No, bueno, creo que siempre es importante aprender y creo que equivocarse justamente ayuda a pensar hacia adelante. Como decía Karina hace un rato, hice esto mal, ¿qué aprendí para no volver a hacerlo, ¿no? O sea, creo que eso es lo importante. O sea, presenté una propuesta, no me funcionó, no puedo volver a presentar la misma propuesta exactamente igual, con los mismos nombres, apellidos, números e información que antes, porque definitivamente si no pasó una vez, ¿por qué sí pasaría la segunda? O la tercera o la quinta. Creo que esa es una, ¿no? Como mantenerse activos y actualizados en términos de la información. Y me vuelvo un poco a lo que dije al principio, conocer con quién estamos hablando. Si me siento a ver, investigar, nada, perdemos tiempo, ¿no? Y justo lo que decía Karina también, ¿no? Nos cuesta como organización muchísimo que nos den el espacio. Por ahí estamos meses persiguiendo, perdón, a las organizaciones que nos pueden acompañar o dar estas convocatorias o estas oportunidades. Y si vamos y en ese momento nos sentamos y terminamos hablando del clima, o sea, ¿de qué sirvió haber perseguido durante 3 meses y medio a la organización, ¿no? Tenemos que tener como los objetivos súper claros y en la medida de lo posible, si la reunión puede salir en media hora, genial, listo, no necesito más. Si en eso yo logré convencer a la otra organización, ¿por qué necesito los fondos? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el impacto que voy a lograr? ¿Para qué reuniones de hora, hora y media, ¿no? O sea, directos y al punto. Creo que eso es lo importante. Súper bien, Paula. Muchas gracias. Karina, 2 tips. Muchas gracias. El primero, no desanimarse, recordar que esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y muchas veces sí sabemos lo apremiante que son las causas sociales y que dependen muchas vidas humanas. Yo tuve varias discusiones en situaciones críticas con Ingrid y Manuel, incluso con funcionarios públicos, por la desesperación de que necesitábamos hacer cosas y no tomaban decisiones rápido. Pero no se desanimen, es carrera de resistencia, no de velocidad, y hay que regresar, hacer team back, revisar el proyecto, hacer los ajustes técnicos y presentarlo nuevamente reforzado, consolidado, más robusto, y no desanimarse, porque si nos desanimamos, la sociedad civil organizada, este país se viene abajo. Entonces, no desanimarse. Y la segunda es esta parte de profesionalizarnos como tercer sector. La seriedad, si quedamos en una hora, estar en esa hora conectados, contestar los correos, mandar puntualmente los reportes, tomar nota de lo que nos dicen tanto ustedes como nosotros, reuniones efectivas. Si yo pido una reunión, te mando antes la presentación para que tú ya sepas de qué vamos a hablar, y sobre eso, si tienes alguna duda, en nuestro caso, por ejemplo, las reuniones son de media hora, 1 hora es impensable, no, media hora, y en esa media hora vamos a platicar sobre cosas muy puntuales, de las dudas que tenemos del proyecto, y tú ya nos tienes que decir qué es lo que quieres hacer con nosotros.
Si lo que quieres es algún espacio en un centro comercial, que ya te hayas tomado la molestia de entrar a la página de funo.mx, revisar en propiedades, en el portafolio comercial, cuáles son los inmuebles, dónde te interesa estar. Que tengas también, eso habla mucho de la proactividad de las organizaciones de la sociedad civil, que tengas un plan y que a nosotros nos dé la certeza de que sabes qué quieres hacer y cómo lo vas a hacer. De esa forma nosotros nos podemos subir, nos transmites confianza y decimos, ok, ¿cómo lo hacemos posible? ¿No? Siempre buscar un término muy de teatro, de ir a favor de obra, ¿no? Entonces, esas serían como las dos cuestiones muy puntuales que les daría y el agradecimiento por estar con ustedes. No, muchas gracias a ti, Karina. Fer. Ya les había soltado varios, no son dos porque hablo muchísimo, soy comunicólogo, les voy a dar muchos en muy poquito tiempo. Yo les diría, sean atrevidos, sean constantes, sean perseverantes, sean necios, sean tercos, sean originales, sálganse de la caja. Imagínense la cantidad de correos que recibimos. Ya cuando a mí me llega uno que veo el típico PDF, y otra vez no me malinterpreten, no estoy demeritando nada, y otra vez según Softe, llamen nuestra atención, sean originales, sálganse de la caja, sean congruentes, conecten. Para mí esa palabra es fundamental, conecten, encuentren la manera de conectar y van a ver que va a ser mucho más fácil. Y en la parte de ser perseverante, yo tengo un equipo pro bono y hay asociaciones o personas que les podemos decir, escríbeme en 3 meses y a los 3 meses escriben. Y si la respuesta es escríbeme en un mes, me va a volver a escribir. Y a veces el mismo equipo pro bono me dicen, Fer, esta persona o esta asociación lleva 2 años y medio y a ese tipo de constancia me refiero, ¿no? No digo que tengan que pasar los 2 años y medio. Entonces, para mí lo resumiría en eso. Y yo dije que le iba a estar diciendo, ¿de dónde sacan la fuerza para todo esto que acabo de decirles? Y lo reitero por última vez, lo prometo, en la pasión que sientan por la causa o la asociación que representan. Muchísimas gracias. Mari Carmen. Gracias, Fer. Mira, yo te diría, una es tratar de convencer mostrándose vulnerables. Creo que eso es un error. Creo que a veces presentan a sus organizaciones desde las carencias o desde las enfermedades que apoyan y tratan de convencer desde el lado emocional. Y a lo mejor como persona me convences, pero soy una empresa y necesito tener ciertos parámetros para poder decidir sobre eso, ¿no? Entonces creo que es mucho mejor presentar un proyecto organizado, que ayuda, que apoya, que da resultados, como les decía yo en un inicio, que tiene un impacto, o sea, que su causa es tan poderosa que va a crecer a lo largo del tiempo. Para mí ese sería el principal. Y después creo, yo les diría no quedarse en las prácticas tradicionales de fondeo. Este cerrazón de permitir nuevas ideas que pueden generar formas diferentes de recaudar, me parece que nos tenemos que mover hacia ese lado si queremos de verdad recaudar los fondos que necesitamos. Entonces, esta apertura, como decíamos hace un momento, salirnos de la caja y pensar en otras cosas, creo que nos permite abrir un abanico de posibilidades de fondeo que si nos quedamos en la parte tradicional no vemos. Esas serían mis dos. Pues muchísimas gracias. Les voy a tomar la palabra, les enviaremos los correos, bueno, por correo electrónico los comentarios, también algunas de las preguntas, precisamente porque se quedan algunas en el tintero, ya por tiempo no nos va a dar espacio. Gustó mucho el tipo de tips. Yo me quedaría con lo siguiente para ir cerrando, además de agradecerles, si sean necios, como decía Fer, transmitan esa pasión, propongan proyectos en conjunto que tengan una continuidad larga. Entendamos que no hay proyectos chicos, sino tal vez implementaciones más reducidas. Aprovechen, literal, cuando haya retroalimentación en este caso, como lo hace Karina y su equipo, que no se vea una falta de compromiso en las causas mismas. El tema de los indicadores, la transparencia y la trazabilidad, que creo que es fundamental y lo hemos escuchado en distintos espacios. Que haya transversalidad entre lo que están presentando como trabajo. Abran la mentalidad a otras formas de fondeo. No todo es dinero. Hay veces en que parte de ese recurso en especie o el mismo voluntariado abate costos operativos o parte del costo operativo de la organización, y eso de una manera es muy importante para las organizaciones. Hay que tener especificidad en el impacto y cómo lo vamos a medir. El diablo está en los detalles, entonces desde un nombre mal escrito, un correo que no esté bien puesto o que no esté direccionado hacia quien debe ser, ya desde ahí puede ser un no en automático.
La mala reputación, esa parte reputacional de las organizaciones se debe de cuidar muchísimo. La mala situación fiscal, que en realidad muchas de las organizaciones que están en la sesión y que pertenecen a las fortalecidas por Fundación Quiera, puedo decirles que tienen todo en tiempo y en regla. Hacen sentir bien al donante y hacerles saber con quién están hablando. Con eso yo creo que resumiríamos todos los tips, todas las ideas, todos los consejos que nos dieron. Muchísimas gracias, Paula, Karina, Fer, Mari Carmen. Fer, estás en Monterrey, espero que la lluvia esté tranquila. Sé que no le están pasando también desde ayer. Y agradecerles, ya cerrando este panel número 1 del día 2 del Congreso Fundación Quiera 2024, agradecerle pues, a los patrocinadores a los cuales es posible que se pueda llevar a cabo esto. O sea, estamos hablando desde ASI, Asesores para la Inversión Social, a Dibujando un Mañana, a Bancoppel y a todos los que han hecho posible que esto vaya tomando cada vez más forma y ayuda a más organizaciones.